Bueno, buenas tardes a todos aquí. Les habla Claudio Fernández. En un toque ya está llegando Elías. Aquí en el programa Seamos Serios. Arrancando hasta las 19 horas en este día. Bueno, fecha patria. Eduardo Laveña. Hola, bienvenido. buenas tardes. Bueno, para todos los oyentes y los amigos, feliz Día de la Patria. Un nuevo aniversario del 9 de julio. Exactamente. Así que, ya 209 años, si no hice mal la cuenta, años. De aquel día que se creó la independencia argentina. Que el Congreso General reunido en Tucumán proclamó la independencia, ¿no? Con algunas resistencias, no estaban todos los diputados de acuerdo, hubo ausencias, así que bueno, Buenos Aires fue bastante resistida, sí. Concurrió Pueyrredón y llegó un momento que dijo que si no se ponían de acuerdo no había ninguna viabilidad, y esto es textual, les hago un corte de manga y me retiro. Entonces parece ser que ese golpe de efecto tuvo un final feliz. Tuvo un final feliz, llevó muchos años, muchas décadas. La verdad que la consolidación de lo que sería después ese bello país, claro, que después vinieron los años de anarquía. Fue un lío importante. A partir de la muerte de Dorrego, hasta la batalla de Caseros. Exactamente, ya estamos hablando de 1852 en ese momento. En el año 1852, el 3 de febrero de 1852 tiene lugar la batalla de Caseros, que tiene una singularidad. En realidad el combate no se da en Caseros. Sí, se da en Caseros, pero fue muy particular ese combate. Las fuerzas, claro, porque las fuerzas de Urquiza contaron con apoyo brasilero, de tropa brasilera. Era la primera vez que había tropas extranjeras en territorio de las provincias. Y bueno, si no se les complicaba en ese momento, eran las firmas poderosas del país, el gobernador de Buenos Aires, el conocido Juan Manuel de Rosas, quien está en el billete de 20, o está todavía, pero bueno, es un billete que perdió mucho valor. Que quedó en el recuerdo como la primera tiranía, ¿no? Exactamente, que tenía su característico ejército, ¿cómo se llamaba? Tenía una especie de Gestapo que se llamaba la Mazorca. La Mazorca, muy bien, que eran todos muchachos que se vestían de rosa. Claro, y la verdad que la Mazorca no la manejaba Rosas, sino su esposa, Encarnación Escurra. Que dicen que era igual o más brava que él. Era más brava que él. Bravo. Era más brava. Hacer ahí política, manejar asuntos del Estado en esa época era algo complejo. La vida se daba en el exilio, y si no la muerte. Era cuestión de vida o muerte. La mayoría de la gente de la generación del 37 tuvo que exiliarse a Uruguay, a Chile, como el caso de Juan Bautista Alberdi, que ahí es donde empieza a redactar lo que fue la protoconstitución de 1853, y aparte escribió parte de sus libros, entre ellos Bases y puntos de partida para la organización de la Confederación Argentina, el gran libro de economía, Lineamientos. Pero bueno, es parte de la historia que nos vio nacer como nación organizada, ¿no? Y rápidamente, a partir de 1860, con la anexión de Buenos Aires, fue un boom. En todo sentido. El país progresó, se hizo un país bastante rico, muy prometedor, por eso la oleada de inmigrantes europeos buscando hacer la América. De entre ellos vinieron nuestros abuelos, ¿no? Entre 1875 la inmigración masiva y la Primera Guerra Mundial. Todo parte de la rica historia argentina, que bueno, que nos retrotrae hasta nuestros días, ¿no? De algún modo u otro llegamos hasta el calor de estos días. Claro, lo que ocurre es que la decadencia, que la vivimos, ya casi van a ser 100 años, la vivimos a partir de la década del 30.
de 1930 con la Revolución de Uriburu. Ujú. Y después consolidada con la Revolución fascista del año 43, ¿no? Ujú. Y nuestra alineación con el eje a partir de 1943, que nos costó ser tildados de país nazi, de país que simpatizaba con el régimen nazi. No lo creo, porque había muchos ciudadanos, muchos compatriotas que no comulgaban con esas ideas. Sí, Inclusive, que estaba más la idea de la neutralidad. no solo la idea de la neutralidad, el gobierno no militar, el gobierno civil, inclusive creo que era de Castillo, Ujú. quería mandar al ejército argentino a pelear en favor de los aliados. Sí. Cuando vino la revolución del 43 Se cambió dio vuelta todo. eso. Se dio una vuelta, pero igualmente ¿Te puedes acercar un poquito más el micrófono? Sí. Ahí está. pilotos de la RAF, hubo muchos pilotos argentinos que Sí. volaron para la RAF, y hace poco falleció uno de los últimos héroes de la Segunda Guerra Mundial que volaron aviones ingleses, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la contradicción permanente que vivimos en la República Argentina, ¿no? Que hoy día también se da, ¿no? Ujú. Pero ya son 100 años de equivocación, de habernos apartado de la senda del liberalismo, y eso nos costó sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Efectivamente. Te retrotraigo puedo decirlo, del liberalismo. Justo ahora la noticia que está viéndose en los medios y demás es la cuestión de, bueno, esta incipiente formalidad. Ya se formalizó un poco lo que veníamos hablando, veníamos sabiendo justamente de este acuerdo en la provincia de Buenos Aires entre la Libertad Avanza y, bueno, el PRO, digamos, en algún punto. Si Mauricio Macri está un poco más retirado de la cuestión, parece que está mirando más a la FIFA, más a Boca y esas cuestiones, pero lo que es el PRO en la provincia de Buenos Aires, con Cristian Ritondo, con Guillermo Montenegro, con Diego Santilli, que son los que están ahí en la foto con los principales dirigentes de la Libertad Avanza, ya se anunció que van a hacer un acuerdo para un frente electoral, que creo que se llama Frente a la Libertad Avanza, si no me equivoco. Uh-huh. De algún modo confirma esto de que no va a ser una coalición al estilo Cambiemos, sino que va a ser justamente, yo lo hablaba yo con un dirigente, un estilo de anexión, me parece, del PRO a la Libertad Avanza. Y no viceversa. Exactamente, que esto no va a ser una coalición que va a se llamar, no sé, Juntos por la Libertad o otro nombre distinto, todo muy... No, esto va a ser la Libertad Avanza, que suma a los que estaban en el PRO en la provincia de Buenos Aires, los que quedaban, gente como Ritondo, Santilli y Montenegro, que se venían hace rato se venían ya expresando en este sentido. Se confirma en algún punto eso. La verdad que uno mira el panorama político de la provincia y era lo más razonable. El PRO, aparte, por afuera, todas las encuestas que manejamos nos da que saca 5 o 6 puntos. El PRO pasar del 2021, que ganaron en la provincia, a eso en 4 años es una imagen fuerte, ¿no? Entonces, bueno, se va a hacer aliado de la Libertad Avanza en la provincia. Creo que el único temita ahí sin resolver es algunos distritos particulares. ¿Qué pasa en estos distritos? Aquellos que son gobernados por gente del PRO, como Vicente López, como Junín. Intendentes. Claro, intendentes del PRO, como Soledad Martín y Vicente López, o en Junín que está Pablo Petreca, o alguna otra gente. Que ahí lo que pasa es que, bueno, a ver, en este acuerdo, como decimos, se anexora de algún modo el PRO de la Libertad Avanza con más preponderancia justamente en el armado de las listas y en toda la Libertad Avanza, obviamente. Y la cuestión es que en esos distritos el PRO quería tener, digamos, un poco más de preponderancia, por así decirlo. Por así decirlo, que no en Vicente López la intendenta no meta ni un concejal, sino que sea más a favor del PRO en esos distritos puntuales. Creo que eso es lo que está por resolverse, de algún modo u otro. Si será adentro o si será por otro lado del frente, se va a llamar Alianza La Libertad Avanza. Bueno, Correcto. justamente. En vez de Frente a la Libertad Avanza, Alianza La Libertad Avanza. Es el acuerdo que se hace contra el kirchnerismo, que recordemos, son elecciones de septiembre, en las 8 secciones de la provincia, elección, no sé,
histórica, porque va a ser una novedad de gran magnitud que no se había desdoblado antes. Siempre decimos que la provincia... Septiembre va a ser entonces para elegir... Exactamente, para elegir legisladores provinciales de las 8 secciones y los concejales de los municipios. Perfecto. Después queda en octubre, ya el 26, las elecciones a diputados nacionales. A diputados nacionales. Exactamente, correcto. ahí sí. Que ahí se votaría con boleta única, que es otra novedad de este año. Pero recordemos que las elecciones provinciales ahora de septiembre es con la típica papeleta clásica, la antigua de toda la vida, en la cual... la lista sábana. Claro, vos entras al cuarto oscuro, 700 millones de boletas y demás. Entonces, bueno, frente a esto me parece que buena noticia para la Libertad Avanza, porque uno ve que de las 8 secciones, yo te diría que hay casi 7 que tiene bastantes posibilidades de triunfar en las 7. Estoy hablando de las 6 que son más del interior y La Plata. Claro. Y después vamos a la realidad de los hechos de que la primera y la tercera son casi un país aparte. La otra vez también hablaba con él y me decía, el conurbano es un país aparte, me dice. Sí, correcto. La primera y la tercera son un país aparte. La primera me parece que quizá tenga una leve ventaja este nuevo frente al peronismo, pero estará parejito, con un poquito de ventaja para la Libertad Avanza. Y la tercera sí que es el bastión clásico del peronismo, del kirchnerismo. Que es La Matanza. Que es La Matanza, que es Florencio Varela, que es Lanús, Quilmes, Solano. Son distritos que tienen... Bueno, saquemos La Matanza, que es una provincia entera, pero sacando La Matanza, tenés distritos que son cada uno una provincia. Son 600.000 personas, Merlo, 600.000 personas, 500.000 personas, mucha gente en poco lugar. Y bueno, y ahí está el corazón del peronismo, ¿no? Donde el peronismo mejor le va, donde tiene buenos números. Y ahí, la verdad que todo indicaría que la Libertad Avanza, ahí es cuestión de no perder por tanto. Claro. Así como vas a traer vos después el tema de Formosa, que para la oposición es no perder por tanto. Sí. Algo parecido. Sí. Pero bueno, esa es la novedad. Lo que pasa es que el desafío es empezar a remover todo este feudalismo que tanto en la provincia de Buenos Aires, en los distritos que acabas de mencionar, hay gente que está perpetuada en el poder desde hace muchos años. Y en Chico es un ejemplo de lo que ocurre en otras provincias. En las provincias, que ahora vamos a tocar este tema. ¿Qué ves vos en las provincias? ¿Mucho feudalismo en las provincias? En las provincias. ¿Diríamos más del norte o no es algo únicamente del norte? No, yo lo veo fundamentalmente en el norte, ¿no? En el noreste, noroeste, un profundo feudalismo, pero tenemos que diferenciar cada uno. El Chaco tiene su propio feudalismo, Santiago del Estero tiene su propio feudalismo, Formosa es otro feudalismo, Catamarca es otro feudalismo. Yo quiero traer a colación un informe, vamos a hacerlo, como se dice ahora, visible. Expeditivo. Claro, que lo publicó Infobae. Y se trata de... con el título de Democracia Simulada, Autoritarismo y Poder Feudal, habló en la Universidad Austral hace unos días atrás un experto, un consultor en defensa y periodista, que es un americano, Douglas Farage. Y este hombre puso el foco en la realidad social, política y económica de estas 4 provincias. Chaco, Santiago del Estero, Formosa y Catamarca, que le llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque son provincias que efectivamente son feudales, que socavan la democracia, la república y el Estado de Derecho. Bien. Estos caudillos provinciales... Se suele hablar, perdón, yo te voy interrumpiendo de a poquito, pero para no molestar tanto, que se suele hablar de familias, que son ahí las que más manejan, digamos, en algunos casos. Eso lo vamos a ver en una de las provincias que es Santiago del Estero, donde se alternan la esposa que va al legislativo, Abdala, y el gobernador. Estos caudillos provinciales, habíamos dicho que... ¿Qué características tienen, digamos?
estos caudillos ejercen un autoritarismo agnóstico. 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 Bien, a ver. Yo sabes. Agnóstico estamos hablando de que creen solamente en mantener el poder local como única ideología. Permanecer el tiempo mayor en el poder a toda costa. Bien. ¿Y qué trajo como consecuencia con el transcurso del tiempo? Que esta sea, en lo que estamos viviendo ahora, la cuarta ola de crimen transnacional. Y denominó este consultor y periodista Douglas Farage a estos gobernadores como criminales poliamorosos. Y da ejemplos. Criminales poliamorosos. ¿De quién se trata? Mira. Infran Formosa, Capitanich, quizá el caso más conocido, ¿no? Zamora. Infran es el caso más conocido. El caso, sí. Pero también habló del poder ejercido por Maduro y del poder ejercido por Ortega. Bien. En Venezuela... Ya estamos hablando de estados nacionales ahí. Estados nacionales. Bien. ¿Y Argentina alguno más no? No, porque estos actores criminales se volvieron globales. Por eso estamos hablando de Maduro y de Ortega. ¿En dónde radica su poder? Bueno, siempre y cuando tengan el tráfico de drogas y de personas, puedan manejarlo, y las veces están asociados al terrorismo internacional, ya sea protegiendo, apoyando o encubriendo a organizaciones terroristas como por ejemplo la FARC o el Hezbollah. Eso estás hablando de estos estados nacionales como Estados Ortega, Maduro. Y ahora, ojo, que el otro día Rukauf habló de que el Comando Capital, que tiene ramificaciones en la Argentina, está apoyado y encubren estos gobernadores feudales. Ojo, porque de Misiones, Chaco, Formosa, es donde el primer comando que se crea en las cárceles de San Pablo, que son traficantes de droga a gran escala, están haciendo un pie en estas provincias feudales. Dale, vamos redondeando que tenemos que ir al corte. Bueno, y estas provincias ofrecen condiciones ideales para este tipo de actividad. Mirá. Primero porque hay un control territorial estricto, segundo porque hay pobreza extrema, tercero sí, porque hay ausencia de institucionalidad muy importante. A veces la justicia la manejan los gobernadores. La manejan ellos, la policía, la justicia, todo manejado por ellos. Y hay fronteras liberadas. Las fronteras, tanto interprovinciales como la frontera con los países del noreste, el caso de la triple frontera es el ejemplo más importante, son zonas liberadas. Bien. Bueno, fíjate la característica de esto y quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. Estas provincias reciben más fondos del gobierno federal que otras. Estas cuatro, las que se quejan, Infran dice Buenos Aires, los porteños, es el que recibe mayor cantidad de fondos, recursos nacionales, de recursos provenientes del gobierno federal. Nos detenemos acá un segundito, después del corte volvemos y lo tomamos de acá. Vamos al corte, Ricardo. Empezar los mates. Retomamos. Diciendo autoritarismo agnóstico, entonces. Agnóstico, sí. Lo único que su única ideología es la permanencia en el poder a toda costa. Bien. No hay otra cosa. No importa nada más. No importa nada más. Bien. Estas provincias que reciben los fondos del gobierno federal son las provincias más pobres, estas cuatro. Vamos a pensar por Formosa, que es la más paradigmática. Un hombre que se perpetúa en el poder desde 1995. Bien. Presente. Toda una vida. En Francia. Esta provincia es un modelo feudal moderno. Él era vicegobernador antes igual, me parece, ¿no? Sí, y también
arrancó en la época de los militares, ocupando un cargo de funcionario público, y después vio la beta y Claro. a partir del 83 hizo su camino. Bien. Un modelo que lo único que tiene presente es el poder absoluto, ejercido tanto sobre el poder ejecutivo, la policía, el legislativo y el judicial. También maneja A ver, absolutamente la economía provincial. te iba a decir algo y el más. periodismo. No hay, Eso. es una Ahí estamos. provincia que no tiene periodismo independiente. Tal cual, eso te iba a decir. Ni se puede hablar en contra del gobernador y todos sus secuaces. El 90%, es un dato interesante, el 90% del presupuesto provincial Sí. proviene del gobierno federal. O sea, yo hago la mía con plata ajena, Exacto. no con la propia. Ujú. Y el 68% de la población de Formosa, los formoseños, Sí. dependen del empleo público. Entonces, no hay oposición. Claro. Infran controla el acceso a los empleos, a los servicios y a los derechos fundamentales de los formoseños. Todo. Otra cosa interesante, esta provincia está atravesada por el narcotráfico, por la trata de personas y por el tráfico de armas. Ujú. Ahora pasamos a otra provincia mencionada por este consultor. Yo estoy reproduciendo esa conferencia en la Universidad Austral ¿Hace poquito? Sí, hace poco. Bien. Santiago del Estero. Bien. Desde el 2005 manejada por Zamora y su mujer. Recordemos que antes había otro gran varón de las provincias que con el tema de la intervención en su momento en el gobierno de Kirchner, ¿cómo se llamaba? ¿Juárez era? Los Juárez. Que tuvo el tema del asesinato de la chica esa. Los Juárez. Bien. O sea que ya viene con una historia, a eso Sí, me refiero. sí. Muy buena tu acotación, porque esto no es de ahora. Claro, es algo de siempre. Desde el 2005 que arrancó Zamora y su esposa en el poder, de apellido Ledesma Abdala. Sí. A mí me hace acordar también a otro apellido de otra provincia, los Alperovich. Los Alperovich. ¿Y por qué lo recuerdo puntualmente? Porque la esposa de Alperovich, Rosquet de Alperovich, era la que vos tenés que tener la bendición de la Rosquet de Alperovich para ser juez. Mira. Para ser juez federal, para ser juez provincial. Fiscal inclusive, también. En Cava también, inclusive en la provincia de Buenos Aires. Los cargos altos, que lo manejaba todo el dualdismo en esa época, Mirá. y esta gente, era la Rosquet de Alperovich, era la que te señalaba, te levantaba como los emperadores romanos, pulgar para arriba o pulgar para abajo. Bueno, este matrimonio desde el 2005 se va alternando entre el Ejecutivo Provincial y el Senado. Bien. Es un poder concentrado porque obedece, a diferencia de Infran, a una estructura familiar cerrada, Claro. que es la que ejerce el poder. El poder judicial está absolutamente cooptado y sirve como herramienta de persecución y despojo. ¿Por qué digo despojo? Porque mencionó este consultor que se han comprobado más de 300 casos de apropiación de tierras rurales, propiedades rurales, en 300. forma violenta, Un montón. con la complicidad del Poder Judicial y de la policía. Digamos una práctica sistemática y sistémica. Sistemática de Bien. despojo por vía violenta, no por... Ujú. no Nada por- de, bueno, como están chicos, no, nos vamos acá con y esto. no en forma legal. Ok. Te privan de la propiedad, algo que últimamente se ha defendido mucho, la propiedad privada, Sí. en forma violenta. Bien. ¿Y qué otra provincia Pasemos nos al queda? Chaco. Al Chaco, dale. El Chaco Pará, fue... antes que empecemos con Chaco, vos mencionabas al Perovich, decíamos antes el caso de Juárez. Estoy hablando de muchos casos que quizá el punto débil en algún punto termina siendo, viste, a veces, bueno, yo me acuerdo del Perovich, todo el tema judicial que tuvo con una chica también que había sido una víctima, el Sí, caso sí. Juárez también, a veces que casos policiales así, y ahora después te voy a terminar la el idea. intendente de La Matanza con su También. afer también, Ujú. pero que vemos que
en la mayoría de los casos, salvo que intervenga la justicia que no está cooptada, Sí. llegan a condenas, pero son muy pocos. Y generalmente gente que está de alguna manera relacionada con el poder de una determinada facción. Bien. ¿Vamos con Chaco? Vamos con Chaco. Chaco, gobernada intermitentemente por Capitanich durante 2 décadas. Esta diferencia de las otras provincias que mencionamos, de Santiago del Estero y de Formosa, tiene una estructura clientelar. Uh-huh. En la política territorial, claro, digamos. Claro, en la política provincial es una estructura clientelar que está formada por las organizaciones sociales que operan con fondos públicos con total impunidad. Entonces, esa estructura clientelar de ida y vuelta, yo reparto al que es amigo o recibo del que es amigo, Uh-huh. es propio del Chaco. Bien. Un dato que es muy interesante es que cuando se visibiliza toda la corrupción del Chaco, con el asesinato de Cecilia Strizonowski, Uh-huh. en el año 2023. Que fue un caso Porque muy mediático. Sí, muy mediático, porque ahí se relacionó con personas vinculadas al círculo íntimo de Capitanich, los Bien. imputados en el asesinato de Cecilia. Bien. Y reveló este asesinato vínculos entre el poder político, el judicial y estructuras criminales que operan en la provincia. Uh-huh. Igual que en el Chaco, el narcotráfico, las pintas clandestinas activas, los puertos fluviales de uso privado, Mira. la actividad policial ligada a actividades criminales de crimen organizado, Sí. con un aparato judicial que no investiga ninguna de estas actividades. Que lo avala. Avala. Fijémonos que esto es un símil que ocurre principalmente en el Chaco. Esto te hago una pregunta, capaz te estoy preguntando más de lo que se dice ahí en el informe. ¿Sería en las ciudades más grandes de Chaco, Resistencia, o estamos hablando de algo De toda la provincia. De toda la provincia. De toda la provincia, Bien. porque hasta en el pueblo más Recóndito. pobre, de la región más pobre, siempre hay una estructura las clientelar. prácticas. Bien. La práctica de actividad ilegal y de actividad fundamentalmente asociada a estructuras criminales. Dale, bien. Y por último, tenemos Catamarca. Catamarca, una provincia que se habla poco, Catamarca. Se habla mucho de Chaco, que de Formosa. que a veces aparece en las sombras, Uh-huh. pero se ha puesto foco en esta provincia. Tuvieron Porque los después- SADI mucho tiempo, ¿no? En Catamarca. Sí, claro. Bien. Esta provincia muestra signos alarmantes de captura institucional. ¿Qué quiero decir con esto? Que la captura esta institucional siempre fue ligada a estructuras familiares, Ajá. que gobernaron por décadas. Primero los Sadi, que Bien. les hablamos, después Corpachi, ahora Jalil. Ahora Jalil, la verdad. Más del 50% del empleo formal depende del Estado provincial. Claro, un montón. Por lo tanto, no hay actividad, hay poca actividad privada, Sí. poco desarrollo de empresas, o sea, siempre volvemos que el empleo formal Aparte estamos pasa hablando por el Estado, de gente que... por el empleado público, ¿no? Estamos hablando de un lugar donde en cantidad de gente es capaz parecido a un municipio de la provincia. De la provincia de Buenos Capaz Aires. estamos hablando de 300, 400 mil habitantes. Estamos hablando de municipios de la provincia de Buenos Exactamente. Aires. Importante, la oposición en esta provincia no tiene poder, no tiene Catamarca. poder real, Claro, no tiene poder real, debe tener una fachada claro. de oposición, pero no tiene poder real. Y las instituciones también de esta provincia, como en las demás, están colonizadas por el oficialismo. Por lo Bien. tanto, poder ejecutivo, legislativo y judicial totalmente colonizados. Claro. ¿Por qué es una provincia clave esta? Porque es una de las provincias que más riqueza tiene en litio. Te estaba por decir eso. Entonces, hasta ahora se han comprobado que hay
14 proyectos de explotación en marcha. ¿Y quién lo maneja eso? El feudalismo provincial. ¿De qué manera? Clientelismo, Ujú. amiguismo. Una empresa, un amigo mío se queda con la concesión. Digamos, el decálogo de lo que sabemos que es el populismo del siglo XXI. Bien, dale. Entre ellos hay un lugar estratégico que se llama Salar del Hombre Muerto, que tiene una riqueza en litio impresionante y que, por supuesto... No se habla mucho de litio en Catamarca, se habla más de litio en otras provincias. Yo me acuerdo de Jujuy se ha hablado mucho. Este informe de esta consultora Sí. pone de relieve que Catamarca tiene riqueza de litio. Bien. La corrupción se da en torno a todas las concesiones mineras y es una corrupción estructural. Claro. Existe este favoritismo que estamos hablando y beneficios indebidos Tenés que ir a avisar el anillo del gobernador para tenerla. Para particulares o empresas cercanas al poder. Por Bien. lo tanto, no hay libre empresa, no hay competencia, está todo cooptado por el clientelismo en beneficio de los amigos y parientes. Bien. El dato: la proximidad con la frontera con Chile históricamente favoreció el contrabando. Ajá. Otro de los delitos que se está viendo en la provincia de Catamarca es el tráfico de personas con fines de explotación sexual. Sabemos que estas provincias... Claro, que tienen fronteras con otros países también. Fronteras entre ellos y fronteras bastante liberadas y permeables. Uh-huh. Se favorece el tráfico de personas con fines de explotación sexual y trata laboral también. O sea, explotación laboral. A modo de conclusión, sí, el experto Farad dijo y sostuvo ¿qué dice el amigo? Que los marcos teóricos tradicionales, o sea, para entender la política y la amenaza, los marcos tradicionales no sirven. No sirven. Bien, Lo coincido. Que se busca, ¿por qué? Porque esto está todo cooptado por grupos criminales que buscan impunidad. Y en estas provincias el riesgo de tener una justicia que establezca los límites entre lo legal y lo legal Uh-huh. es cero. Bien, me parece muy interesante. Yo creo, aparte del tema, cuando hablamos de autoritarismo, y acá voy a citar a una colega de la UNSAM, siempre se habla de autoritarismo más nacional, y creo que esto es la conclusión que vos mencionabas recién. Estamos hablando de algo que es de la provincia, que es algo local o regional. En ese sentido, vos hablás de autoritarismo agnóstico. En la UNSAM yo tuve docente a Jacqueline Berén, que es una especialista en el tema justamente, que ella junto a otros escritores de afuera hablaban mucho de autoritarismo subnacional, ¿no? Ellos le ponían ese nombre, quizás están hablando de lo mismo. Ellos tomaban también el caso de Formosa, de Santiago del Estero, y sabes que mientras vos hablabas yo pensaba en algo que siempre nos comentaban ellos, que ahí el tema es, también las características que decís vos, se mete con la justicia, se mete con los medios, que todo esté bien en las líneas de la provincia. Y cuando estos regímenes que quizás tienen más aspecto democrático y demás, pero que internamente dentro de la provincia funciona algo que hay que repensar un poco bien qué es. Es autoritarismo, democracia y elecciones son medio raras. Hay que repensar bien qué es justamente. Ella dice, bueno, acá tenés un autoritarismo subnacional. Y el problema para estos gobiernos, lo que dice ella, para estos gobiernos provinciales, por ejemplo, es cuando eso sale de la frontera, por así decirlo, de la provincia. Cuando hay algo que se te escapa. Correcto. ¿Sí? Sí. Y por eso yo te decía lo de los casos policiales. Cuando hay un caso policial, por ejemplo, como el caso de esta chica, de la muerte de esta chica, o antes lo de Santiago del Estero, cuando hay un caso Santiago. Policial que se te escapa de las líneas que vos podés controlar de la provincia, ahí vos estás en un problema serio, cuando sos, digamos, el jerarca de esta provincia. Por eso capaz el caso policial, o un caso quizá, no sé, muy evidente de corrupción o algo así, ahí es donde justamente se ven las complicaciones. Y algo que también hacen, que es una práctica habitual capaz de estas provincias, decía Beren, es que por ejemplo ahí juegan con, digamos, el poder que tienen con los oficialismos nacionales.
Por ejemplo, supuesto. vos sos Javier Milei, presidente, yo soy, no sé, Zamora, gobernador de Santiago del Estero. Vos venís y me decís, che, Zamora, la verdad que yo necesito aprobar este paquete de leyes que es fundamental para mi gobierno. Bueno, ¿lo querés? Yo quiero estos fondos, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Yo te doy todo el apoyo de mis 2 senadores, de mis 3 diputados, Sí. yo te lo doy, pero quiero esto. Entonces juegan con ese poder de fuego que tienen en el Y Congreso le Nacional. llaman negociación política, entre comillas. Exactamente. Entonces Vos tienen... necesitas, porque no tenés suficiente poder, Sí. vas a tener que venir al pie para que yo te dé lo que no tenés. Tienen lo que yo me refiero es que tienen un poder de fuego en las negociaciones con, ojo, oficialismos nacionales de su partido o de otro. Por eso digo. De cualquiera de los dos. Sí. Porque ella habla y dice con los, digamos, con el peronismo nacional, o bueno, ahora lo digo yo con la Libertad Avanza a nivel nacional. Y que el problema que ellos tienen es justamente cuando se les escapa las cuestiones de las fronteras provinciales, podríamos decir. ¿Cómo se puede luchar contra esto? La Constitución da una posibilidad. Pero para esto... ¿Vas a decir lo que yo pienso? Sí. Opa. Para esto, para que ocurra esto, hay que hacer hincapié en los legisladores nacionales que vamos a elegir. Okay. Hay que cambiar la mayoría en el Congreso Federal. Las mayorías cooptadas de hace muchos años, hay que cambiarlas. Bien. ¿Para qué? Para lograr la intervención federal de estas provincias. Sabía que ibas por ahí. Claro. Y ahí se cae ¿Y todo eso... el poder omnímodo de esta suerte de bandas. ¿Pero se puede eso? ¿Es legal? Sí. Es una herramienta que tiene el Estado Nacional. El Estado Nacional, a través de la intervención federal, Uh-huh. remueve las autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿La última fue la que mencionamos de provincias. Santiago o hubo alguna más después? Ya ese dato se me escapa. Fue la última, ¿no? Porque el kirchnerismo nunca usó. Nunca te va a dar los votos necesarios para intervenir una provincia de estas. ¿Y cuántos votos hacen falta? Están 2 tercios. sus amigos. 2 tercios hacen falta los votos. Si yo no recuerdo en este momento, no lo tengo presente Deben ser, la cantidad no sé. de votos, pero sí supongo que para tomar una medida tan extrema, porque hay que nombrar después el interventor federal que va a la provincia, Sí. y eso... Que a veces suele ser requiere un de otra mecanismo- provincia. De hecho, me acuerdo que a Santiago fue Schiaretti, si no me equivoco mal. Claro, Que era un cordobés. claro. Exactamente. Bien. Entonces, el remedio para que tengamos una pequeña luz en este callejón oscuro que se llaman feudalismos provinciales, es la intervención federal. Bien, ahora para eso necesitamos las mayorías necesarias. En el Por eso, Congreso. por eso el pueblo argentino, cuando va a votar sus legisladores, tiene que pensar muy bien lo que está votando. No solo es la votación importante, la votación a presidente de la nación. Y ahora el Estado Es Nacional... más importante todavía el Congreso Federal que el presidente de la nación. Claro, y ahora el Estado Nacional, digamos, no puede hacer otra cosa que no sea la intervención que para mí suena, te digo, por lo que resuena un poco a medida capaz que es mala palabra hoy en día, o coincidís conmigo, que para la política capaz es como mala palabra la intervención federal porque no se hace, digamos, no estamos acostumbrados. ¿Hay otra medida que puede llegar a tomar más tranqui? No. ¿Es eso nada? No. ¿Es eso o seguimos así? No, o que la justicia federal de cada provincia se ponga los pantalones largos. Que parece complejo. Y claro, que es muy difícil, porque los jueces federales sabemos que son nombrados por mecanismos que no son los que debieran ser. Sí. Tenés que tener bendiciones, y para tener eso, si tenés la bendición de otro, Claro. quedás Punto de bendición. quedás cooptado. Toda Vamos a hablar en el bendición próximo segmento. termina en una cooptación de tu poder como juez. No tenés poder. Perfecto. Bueno, gracias Eduardo. La seguimos después del corte. Llegado, perdón la tardanza, chicos. Estamos en el programa Seamos Serios y seguimos teniendo invitados acá. Nos acompaña Claudia. ¿Cómo estás, Claudia? Un gusto de tenerte acá. Perdón los oyentes, pero vengo a las corridas con reuniones en Pilar.
Estamos tratando que Libertad Avanza siga creciendo en Pilar y bueno, pido mil disculpas a los oyentes, pero... Tranquilo, acá hay un equipo aquí. Ya porque, lo sé, olvídate que sé que estaba Claudio, Eduardo, un gustazo que estés, que nos acompañes, te agradezco, horrores que estés acá. Y contame, Claudia, ¿estuviste en el Chaco? Sí, por supuesto, en la convención. La convención hace muchísimos años que se hace a principio de año y se hace a esta altura de año siempre. Se tratan de días donde vienen invitados del extranjero, donde se da palabra y nada, esto, a ver, yo te cuento que los Ledesma, el apóstol Ledesma y la profeta Alicia Ledesma, como Guillermo Ledesma y como Cristian Ledesma, es una familia realmente que trabaja permanentemente en la restitución de la gente, en la transformación de la gente. De hecho, el último milagro de abril, que fue volver a sentir las piernas, fue en la iglesia de Ledesma. Mirá. Y tengo el video. Mirá, así que bonito. no es camuflado, no es nada. Mi hija lo sintió y yo tengo que dar fe, uno tiene que dar testimonio. Totalmente. Lo que pasa es que cuando esto pasó porque fue el presidente, no por otra cosa, porque en el portal el año pasado se hizo la convención y no fue ningún fiscal a contar cuánta gente había y cuánto salía la entrada. O sea, esto fue específicamente porque fue el presidente. Y la oposición está contra el presidente, olvídate, se quieren agarrar de cualquier pelo para ver si lo pueden llegar a castigar a Javier Milei. Pero a ver, nosotros siempre, vos sabés muy bien que yo formé Gobierno Justo. Sí. Que Gobierno Justo está nucleando a la iglesia en todas las iglesias, no estoy hablando solamente evangélica, estoy en todas las iglesias para que hayan personas que puedan salir a gobernar. Porque hay un proverbio, que es el 29.2, que dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, el pueblo se goza. ¿Qué quiere decir esto? Una persona justa es una persona con convicción, con valores, con ética y demás. Y sentido común especialmente. Y por supuesto, ese es Empecemos el por ahí. sentido común. Entonces, nosotros sabemos lo que queremos. Durante muchísimos años, todos, no hay uno solo. De hecho, la oposición fueron los primeros y tenían oficina hasta los pastores en la Casa Rosada. Participaron siempre del ruedo político. Una de las cosas que a los cristianos nos ha puesto a favor con este presidente fue que él dijo no al aborto. Entonces, para nosotros, los cristianos, Sí. católicos, judíos, evangélicos, que promovemos la vida por sobre todas las cosas, Totalmente. ¿cómo no vamos a estar a favor de un presidente así? Totalmente Podrá de acuerdo. tener sus errores, sus cosas, bueno, en el camino se irán haciendo, se irán corrigiendo, hace 1 año y medio que está. Pero una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención, que tuvo lo que tuvo que tener para plantarse y decir, yo defiendo la vida por sobre todas las cosas. Claro, a la oposición esto no le gusta, pero nadie habla que hace muchos años, cuando iba generalmente, con el caso de Chaco voy a hablar, los gobernadores iban a los eventos, cuando se hacían, se llamaba, es más, se ora por los gobernantes, Sí. señores, se oró por todo, aún por todos los gobernantes, aunque no nos gustara hoy Cristina, se oró por un presidente, porque ¿qué más queremos nosotros que en un país como el nuestro no tengamos la capacidad de gobernar, orar por las eminencias? Aparte está escrito en la palabra eso. Entonces, te agrego sí. algo de Chaco. Sabes que yo ayer hablaba con Capitanich, que somos colegas de doctorado, y me decía que en cuanto a Ledesma, que él fue varias veces, y que solamente Ledesma y capaz a lo sumo del peronismo son capaces de juntar tanta gente en Chaco. Me dice, va como más de 20.000 personas cada vez que hace un evento, me dice, y que es yo le decía, es mucho más lo que pueda juntar un partido político. Que es notable la cantidad de gente que va a los actos de Ledesma en Chaco. Sí, pero además las convenciones, que no son actos, son convenciones. Vos tenés convenciones de 3 días o de 5 días, que siempre se vinieron haciendo. Hablan sobre los costos, que 30.000 y 100.000. Siempre las convenciones se pagaron, porque obviamente venían predicadores de afuera, grupos musicales que de afuera, y todo Claudia, eso es pero una ¿sabes lo inversión. primero que tenemos que entender? Que no hay nada gratis en el mundo. Alguien Tal lo cual. paga. Tal cual.
alguien lo paga. Lo que pasa es que venimos acostumbrados de muchos años de gobiernos populistas que decía el Estado presente. Pero para que el Estado esté presente, vos tenías o emitir billetes, con eso teníamos inflación, o sacar impuestos terroríficamente como nos siguen sacando. Aunque bueno, este gobierno algo ha tratado de bajar, pero todavía falta horror en la cantidad de impuestos que hay que estar cambiando. Pero alguien paga, no hay nada gratis. Entonces, dejemos de lado que hay que pagar. Chicos, no hay nada gratis en el mundo. No, y y cuando aparte, nacés es gratis porque tenés que pagarle al partero. A ver, chicos, no hay nada gratis. lo que pasa que el Estado fue la teta de muchos. Totalmente. Entonces, cuando en este caso, y yo no soy Ledesma, pero estoy recontra convencida pero te lo firmo, que el Estado no le dio nada, aparte de la ofrenda y de los diezmos. Es ley bíblica, y yo si diezmo, es mi posición por la fe, por mis ideas, por mis convicciones. ¿Qué me vas a venir a hacer la cuenta a mí? O sea, yo con lo que administro, es más, la palabra dice, nosotros somos administradores, vos siendo un buen administrador. Ahora digo, ¿compró la tierra? Sí. ¿Se la donaron? No, fue y la pagó, la compró. ¿Querés decir cuántas cosas se donaron y todavía ni se hicieron de años y de años? Segundo. Es que nadie ve el sacrificio anterior. No, Vos sabés que esto es así. no, Nadie ve los sacrificios no. anteriores. Piensan que, no sé, alguien te iluminó, que apareció el hada madrina, tonteras totales, pero nadie ve el sacrificio que tuvieron que hacer para llegar a lo que hicieron. Y te hablo en todos los rubros, te hablo no solo en el rubro tuyo que me estás hablando del Evangelio, sino también en el tema empresarial pasa lo mismo. Sí, acá no. Nadie ve los emprendedores Tal cual. que muchas veces llegan los días viernes, y me paro como emprendedor en algún momento, que vos terminabas pagando a tu gente, preparando la plata para los cheques que tenías liberados para el día lunes, y el resto llegaba a tu casa. Y hay que ver lo poco que llegaba a tu casa porque tenías obligaciones antes. Nadie ve ese sacrificio. Te voy a decir ¿Entendés lo dos que te quiero cosas. decir? Hay empresas que son cristianas. ¿Sí? Colgate es una de ellas. ¿Por qué le puso Colgate? ¿Sabes? No tengo idea. Bueno, por 3 libros de la Biblia. Colosenses, Gálatas y Tesalonicenses. A ver, te entendí. Colgate. Sí, ya lo entendí. ¿Sí? No lo sabía, te digo lo... Colgate. Es más, en sus proyectos y en sus cosas, trabaja y dona casi el 90% y el 10% es el que se mantiene. Te puedo decir un montón de empresas que son cristianas y le va bien, porque a los que tenemos fe, todas las cosas acontecen para bien. Totalmente. Uno es, yo siempre digo, el portal del cielo, que le dicen. ¿Y por qué portal del cielo? Porque nosotros, los cristianos, siempre decimos que donde caminamos abrimos un portal. Por eso marcamos la diferencia muchas veces en mucha gente. Che, lo que vos tenés, qué paz que tenés, ¿eh? ¿Cómo, qué cosa, qué irradiás? Quizá nuestra fe hace que nosotros marquemos la diferencia ante las otras cosas. El mundo, yo también creo, te lo voy a decir, que esto es una guerra no solamente desde lo político que lo tomaron, porque vos sabés que la oposición siempre va a haber un artículo para poder hacerlo, sino también una guerra espiritual. Cuando hay gente que declara que nosotros vamos por una transformación de la gente verdadera, genuina, transparente, donde tu sí sea sí, tu no sea no, y que hoy estamos acostumbrados a tergiversar eso, que a lo bueno hoy lo llamamos malo y a lo malo lo llamamos bueno. Todos aplauden eso. Entonces digo, yo por los apóstoles Ledesma, por supuesto que sí, y te puedo asegurar que el porcentaje de Argentina está orando por esta familia, porque ellos le pusieron el pecho, porque no cualquiera se anima. A todos les gusta sacarse la fotito con el gobernador, o quizá muchos que hoy cristianos se dicen, pastores se dicen, más de uno reciben los chequecitos de los intendentes también, y son los primeros de apuntar con el dedo. Entonces, a ver,
Vamos, porque fue el presidente. Yo estuve ahí, yo me puse re feliz. Hay unas fotos que me sacaron ahí de las portadas también, que lloro como... Pero ¿cómo no me voy a poner feliz de poder orar por alguien que está gobernando un país tan difícil y con tantas situaciones? Ah, no, seguro que le tuvo que pagar para ir. Pues están todos locos. Entonces digo, se cambió esto. Y por otro lado, hablan del milagro. ¿Sabes cuántos milagros conozco yo? ¿Cuántos milagros? En la misma Biblia habla del primer milagro. Ahora, los curas, la Iglesia Católica también lo habla de este milagro. Cuando Jesús transformó el agua en vino. Ah, no, ahí no hay milagro. Ah, porque era Jesús. Perdón. Gente hoy, periodistas, yo estaba escuchando, que han pasado situaciones con sus hijos graves y seguramente han entrado en una cadena de oración de una iglesia. No me cabe duda de eso. Y la persona se sanó. A eso sí. El que haya habido otro milagro, no. Entonces, ¿cómo? ¿Cuál es la vara con que medimos? ¿Sabés cuál es la vara, Claudia? Vos lo dijiste antes. La vara es que fue Javier Milei, el presidente actual, un presidente que está generando un cambio, que hay muchos que no los quieren porque se le acaba un montón de historietas en el medio, que todavía falta, chicos, si supieran lo que falta, si supieran la puja que estamos viendo cada vez más, no te dan una idea. No es momento para hablarlo ahora, pero es de terror. Y esa gente se queda sin tener el dinero que le estaba pasando pseudo puntero, pseudo político, pseudo gobierno, pseudo gobernador. Y entonces apareció Javier Milei, entonces todo a castigar a Javier Milei porque le está rompiendo la estructura. A ver si está claro. No es un problema religioso, el problema es que hay una persona que está rompiendo la estructura, que es nuestro actual presidente, y hay un montón de gente que está herida. Y no le gusta, porque están perdiendo los privilegios que hace poquito más de 20 años que lo están teniendo. Entonces se le rompen los privilegios. Muchacho, para y a laburar. Te diría que hace bastante más de 20 años. Bien, en digamos, muchos casos tenemos familias que vienen de generaciones y generaciones que vienen con privilegios y que hoy se le están terminando. Entonces, pero ahí es donde empieza a jugar. Mira, yo la vez pasada estaba diciendo, ahora 2 semanas atrás, hablando con Claudia. Nosotros estamos trabajando en Pilar. Pilar tenés 2 extremos, pero muy, muy bien marcados. Los extremos te hablo sociales. El sistema... La clase social de abajo, que vos decís, bueno, nosotros aparecemos con la bandera de Milei y nos van a matar. Porque nos van a decir, no, a mí me están trayendo la bolsita del intendente. Estamos de acuerdo, Eduardo. No, porque yo tengo un cobrito que hago ahí de municipio. Y me estoy encontrando que en ese barrio, en el cual vos estás pisando tierra, que el patio es de tierra y la casa es la habitación es de tierra, porque está levantada como pueden, pobrecitos, esos tipos te dicen, yo voy a votar a Milei, no quiero más esto. Yo quiero ganar la mía. No quiero que me lo regalen. Y te juro que eso te demuestra, Claudia, que la sociedad hoy está delante del político. Pide más cambio de lo que el político está haciendo. Y eso o lo aceptamos, o quedamos fuera del juego. Entonces, tenemos que ir a ese rubro, a esa franja. Y te estoy hablando de la gente que la está pasando mal. Sí, obvio, desarticular un monstruo que estaba no es fácil. Porque no quieren comer más polenta con gorgojo, chicos. Están cansados, no quieren más que lo lleven de las narices y saben que de ese agujero no pueden salir. Entonces, hay un amor propio también. Hay mucho, a ver si está claro, hay amor propio, hay ganas. Y vos ves que la sociedad cambió. Antes no era así, ¿eh? Antes te pegaban, con suerte te bajabas del auto, con suerte. Hoy no, hoy te reciben. Y no tienen problema. Digamos, la sociedad está cambiando. Y yo para te digo bien, algo. Gracias a Dios, para bien. También le pegan, no solo, yo voy a hablar hoy de lo mío, desde lo de Chaco, ¿no? O desde la iglesia. La iglesia evangélica siempre fue utilizada por todos los partidos políticos. Saben que hay un alto porcentaje, si bien no es tan verticalista, porque la verdad es esa, que es la idea de gobierno justo es empezar a alinear todas estas cosas que pasan. La iglesia siempre hubo un caudal de gente
que el pastor de la iglesia, por más que me digan que no, siempre alineó los patitos a una fila. Sí, y no hables nada más que los evangélicos, todos. Todos. A ver, hablamos de todo. ¿Está Estamos claro? hablando de un rabino hasta de un cura, todos. Ok. Entonces, pero desde el porcentaje evangélico, porque también te vienen a cuestionar, evidentemente antes hubo un partido evangélico que se quiso tomar esto, pero no dio resultado. ¿Por qué? Porque lamentablemente muchos de los que integraron eso buscaron su ego, lo de ellos. Y no dio resultado, porque las elecciones, es verdad, si yo te marco hoy que hay un 13% de evangélicos en Argentina, 15 casi por ciento de evangélicos en Argentina, yo te estoy diciendo que te va a definir una elección presidencial. Si bien no somos orgánicos, que es lo que la idea de Gobierno Justo está tratando de llevar un caudal con profundidad, con un trabajo del día a día, por eso no jugamos, quiero avisarles que no competimos en el 2025, sino es una estructura que se está trabajando. Estamos trabajando para ordenar este lineamiento que hay hoy de las iglesias y mantener eso. Ahora, vuelvo a repetir esto, define elecciones. Sí. Define elecciones. No sabía que era tan alto, digo la verdad. Define elecciones. No dio resultado en esto, sí, porque se formó mal desde la estructura partidaria. Claro. Por eso sacó 260.000 votos, que no hace a la diferencia. Pero hoy los que estaban ocupan cargos importantes. La idea sería un poco capaz replicar lo que pasa en Brasil, que tiene una preponderancia importante, ¿no? Mira, en Brasil, yo me acuerdo que desde la época de Olmedo, que yo vengo trabajando, Olmedo también viajó a Brasil. Brasil ha formado, pero tiene un trabajo casi de 40 años de formar esto. Otra cosa. Nosotros estamos recién en el comienzo. Quizá yo lo estoy formando, espero ver algo, pero te quiero decir 40 años. Los 2 gobernadores más importantes de Brasil son evangélicos. Tiene más de 300 y pico de diputados, 500 y pico de concejales. O sea, te estoy hablando de números y números, pero que donde también se mostró la diferencia, porque ser justo no significa ser solamente evangélico, significa hacerlo bueno. Y ellos siempre me han preguntado y hemos hablado, porque yo me estuve comunicando para empaparme, ¿no? Y aprender, uno tiene que aprender. Siempre, todos los días. Todos los días. Ellos, la oposición, o en ese momento han estado gobernando con Lula, por ejemplo. Claro. Y ellos no salieron a hacerle frente a Lula, porque si había una ley que beneficiaba al pueblo de Brasil, todos estaban en acuerdo y lo formaban. El problema de acá, que no estamos en acuerdo con nada, tenemos, para mí, y con todo, adentro de eso, por eso si ustedes ven nuestros las redes, posteos y demás, imagen es el Congreso, en nuestra imagen de logo que tenemos de Gobierno Justo, es una falta de respeto total. Los insultos, los agravios, la falta de ética, de moral, y se dicen ser representantes de la nación argentina. Yo los mandaría a todos a trabajar, faltan cuando quieren. Anda a una empresa y falta todo el tiempo que faltan los diputados. No recorren, ni los conoce el pueblo. Yo creo van que en una lista. El telegrama de despido lo tenés muy rápido. ¿Entendés? Muy rápido. Definitivamente. Digo, señores, hay que hacer una depuración. Estoy de acuerdo. Y les guste o no, a muchos les va a doler. Depuración y renovación. Y obvio. Okay. Hay que empujar mucho más a la juventud, Claudia. Por Porque supuesto. Acá, si vos mirás a los políticos, ya que tocaste ese tema, vos fijate que los políticos que faltan, Eduardo, vos tenés la misma edad que mía, los políticos faltan porque están muertos. Si no, están todos. No se fueron ninguno. Se reciclan. Con relación al Congreso Federal y la maleducación y la falta de valores, en algún momento se lo llamó una horda zoológica. No estaba tan equivocado el tema. Y el que lo dijo, el tiempo le dio la razón. Sí, totalmente. Porque hoy día es una horda zoológica. Vamos a un corte que nos está marcando nuestro operador y volvemos con Seamos Serios. Con Seamos Serios. Claudio, poneme un poquito al tanto cómo está el tema político en la provincia de Buenos Aires, lo tenemos muy al dente.
cierres de alianza, por un lado. Efectivamente. Elecciones muy pronto, 19 de julio cierre de lista. Claro, y un poquito antes ya el cierre de alianzas. Primero se cierra de alianza, lo que serían los frentes electorales, y después cierran la lista. ¿Sí vas a decir algo? No. No, que hay que depurar a la hermana mayor, ¿no? Y bueno, es problema del PJ, no es problema nuestro. Es problema del PJ. Efectivamente. Bueno, recordemos entonces ahora en septiembre las elecciones provinciales, ¿sí? Que se eligen lo que serían legisladores provinciales, y después el tema en octubre, legisladores provinciales y concejales, y después se eligen en octubre los diputados nacionales. Y senadores. Exactamente. Justamente, bueno, hoy se conoció la principal novedad, que es algo que ya veníamos hablando hace varias semanas, que es algo que se venía transitando mucho. El tema de cierto acuerdo con el PRO y la Libertad Avanza para que vayan en un frente unido, digamos. Sí. Que se va a llamar Alianza La Libertad Avanza. Se hablaba de Frente a la Libertad Avanza, pero un poco lo que decíamos con Eduardo antes, es una especie, yo le diría, de anexión. A mí me gusta la palabra anexión. Una especie de anexión de lo que quedaba del PRO. Macri está un poquito más de vacaciones, ¿viste? Está con la FIFA, está con jugando Boca. bridge, está bien, déjalo. Yo quizá también jugaría al bridge. La cuestión es que el sector más de Ritondo, de Santilli y Montenegro, el intendente de Mar del Plata, ya como que cerró el acuerdo para ir en un frente unido, ¿no? El PRO, nosotros lo que tenemos medido es que está en unos 6 puntos, y bueno, me parece que termina siendo conveniente para ambos lados, ¿no? Para que el PRO participe en un espacio competitivo, y para que la Libertad Avanza capaz sume unos puntos que estaban por afuera un poco molestos. Así que me parece que termina siendo conveniente. Y bueno, y eso robustece el espacio de cara a las elecciones provinciales en Buenos Aires, que recordemos que Buenos Aires es siempre el bastión electoral del peronismo, del kirchnerismo, ¿no? Más que nada supeditado, un poco como decíamos antes, en la República del conurbano, más que nada con la base en la tercera sección electoral, que hay en Quilmes, en La Matanza, en esos lugares, que es donde está, digamos, el grueso justamente del voto más peronista, más kirchnerista, digamos. Después, ¿qué te iba a decir? El peronismo está en ebullición un poquito todavía. Ahora lo que se dice, yo como te vengo comentando hace rato, me parece que se van a poner de acuerdo, va a ser como una unidad medio maquillada en algún punto, porque capaz no hay una unidad programática, che, estamos bien de acuerdo en lo que tenemos que hacer, pero bueno, vamos juntos y vemos qué pasa, porque sabemos que perdemos, si no. Sería lo más lógico, no descarto algo más aventurado, pero sería lo más lógico que Massa, el kirchnerismo y Kicillof, que tiene su agrupación, digamos, Movimiento Derecho al Futuro, la que fue conformando este año, se pongan de acuerdo de algún modo y vayan juntos. Sería una alianza medio quirúrgica, ¿no? De, che, en este municipio yo tengo la preponderancia, en este yo y demás, como una alianza muy atada con alambre, por así decirlo. Se habla de que los municipios que tienen cierta predominancia la gente de Kicillof, no sé, yo pienso por ejemplo en Marcos Paz, que el intendente es más proclive al gobernador, bueno, sería más con importancia para los intendentes del Movimiento Derecho al Futuro, capaz los que tienen más preponderancia del kirchnerismo, y hay que decir que si bien iría todo encaminado a una unidad y a cierta polarización con este Frente a la Libertad Avanza, por las dudas Kicillof anotaría el Frente Grande, que es el Frente de Mario Seco, por las dudas, como para competir por afuera. Por si las negociaciones no salen bien, él tiene como su backup, digamos. Ok, entonces, sí, se entiende. Si no vamos juntos, bueno, yo con el Frente Grande, que sería como el elemento partidario, el sello del partido político, ahí competiría por afuera, digamos, solo el kicilofismo. No sé, Catopodi, toda esa gente, digamos que está en el PJ, en el kirchnerismo, pero aliado, digamos, a Kicillof. Mirá, ahora en la provincia tenés 8 secciones, que es una elección atípica, anormal, todos los sinónimos que se te puedan parecer, porque no ha ocurrido antes. La cuestión entonces es que en las secciones, un poco lo que decíamos antes con Eduardo, todo parecería, indicábamos a decir en potencial, que en las 6 secciones del Interior y de La Plata, y en la primera sección, hay cierta predominancia de este nuevo Frente de la Libertad Avanza, ¿no? Junto al PRO y demás, y algún radical sueldo que se pueda llegar a sumar, que sobre todo en el interior de la provincia, que lo hemos hablado, que tiene un armado más interesante. Te iba a preguntar justamente eso. Sí, algunos radicales que sí. Pero no se ve tanto en la tercera o en la primera, sino que se ve, no sé, en la segunda. En la segunda especialmente, sí. En esas secciones, bueno, a ver, en la segunda o tercera sí es una clara más victoria que sería de
de este espacio. En la primera será más parejito, pero hoy lo que nos da es que unos puntos encima estaría este frente, por encima del kirchnerismo estoy hablando. Y si en la tercera, bueno, ahí sí tiene su bastión el kirchnerismo, en los distritos que decíamos antes, Quilmes, La Matanza y demás. Ahí sí es, digamos, es favorito el kirchnerismo a ganar. Hay que ver por qué tanto, porque no es lo mismo ganar por 30 puntos que ganar por 5, digamos. Acordate que históricamente siempre tuvieron arriba de 50. ¿eh? No, imagínate vos en el 20, históricamente. En el 23, si no me equivoco, creo que ganaron 50-20, si no me equivoco. Lo que pensé que la libertad avanzada. Sí, entonces venís de ahí. Si capaz perdés por 8 o 10 puntos, me parece un resultado terriblemente bueno. Terriblemente bueno. Ahí te voy a buscar un poquito que, mirá, intención de voto provincial, esto igual estamos hablando de toda la provincia, ¿no? Para el 7 de septiembre, tenés más o menos un 43,6% que nuclearía la Libertad Avanza y el PRO, más o menos. Y el peronismo acá lo da un poco más porque te suma por afuera el Movimiento Derecho al Futuro, el kirchnerismo, y capaz te suma Moreno, que bueno, es una cosa medio rara. Le da un poco más o menos Moreno, 46, el primero 47. que pague la que estamos debiendo afuera gracias a él. Y parecería que la elección va a tender un poco más a la polarización, no hay mucho espacio para tercera fuerza, siempre está la izquierda que va a sacar los puntos que saca siempre, todas las cosas que ya sabemos. Se va a armar un bloquecito de centro con gente de la coalición cívica de Carrió, algunos radicales, Manes, algunos, creo que Zamora sería el candidato, por ejemplo, en la primera sección, y capaz Fernando Grey en la tercera. Se va a armar un frente de centro que a priori, después veremos, pero a priori no pesaría mucho en estas elecciones. Y bueno, eso es un poquito el esquema provincial, digamos, de cara a las elecciones venideras. Después todavía no está tan... También el número de diputados nacionales sería más o menos parecido. Acá miraba... Quien tiene la mejor imagen en la provincia de Buenos Aires es Milei, en la provincia de Buenos Aires. Más o menos tiene 45 positivo y un 53 más o menos negativo. Kicillof le sigue con 43 positivo, 48 negativo, tampoco lo vamos a poner tan expeditivo. Esper está tercero, muy cerquita. Cristina está por debajo de él. Y después, bueno, mala imagen para, no sé, Moreno, Macri, Massa, Ritondo. La mitad de la gente no lo conoce, por ejemplo. Mira. Ni hablar acá, no sé por qué mencionan a Abad de la UCR, pero bueno, tampoco la gente lo conoce. Y algún mucho. Rojo y blanco hay que poner. Alguno hay que poner. Pero claramente no sería la elección que más pesa el radicalismo. Y, ¿sabes qué? Te tiro el top 3 de principales problemas de la provincia. Dale. Según los encuestados, esta es una encuesta que nos pasa el amigo Pablo, de Mercados Estrategia. 58% dice que el principal problema provincial son los altos impuestos que ahogan la producción. Totalmente Casi 6 de cada 10 bonaerenses piensan eso. 5 de cada 10, o sea, un 51%, piensa que el problema es la mala administración y el despilfarro. Un 47%, como un tercer problema, está en la injusticia, ¿no? Los jueces, leyes permisivas, lo que decía acá el doctor. Y después sigue economía, infraestructura, poco quizá en agua y cloaca, un 26%. Falta de acceso a viviendas es como los últimos problemas. Pero digamos el top 3 sería impuestos, administración y justicia, seguidos por economía, que bueno, obviamente la mala administración y los impuestos está ligado a la economía. Justicia siempre vinculada a seguridad. Claro. Totalmente, sí, vienen de la mano, olvídate que es así, sí. Es primordial. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Bueno, y después un último comentario. El nuevo frente, digamos, la Libertad Avanza, quizá lo que me parece que tendrían que ver, hoy va a estar la foto con Ritondo, Santilli, Montenegro y Pareja y demás. Para lo que decíamos antes con Eduardo, es que me parece que aquellos distritos que están gobernados por el PRO, va a haber que hacer algo también muy quirúrgico para ver qué pasa ahí, porque por ejemplo un municipio que gobierna el PRO, como yo pienso Vicente López o Junín, ahí el PRO va a pedir cierta preponderancia a la hora de armar las listas que no va a tener en otros distritos. Hay que ver si se las dan o esa gente se irá con Había los un comentario que decía que donde los distritos donde están gobernados por el PRO, la lista era 75 los amarillos, 25 la Libertad Avanza, y donde no son... Al revés. Es al revés. Y hasta puede ser. ahí es el rumor que hay. Eso sería lo lógico. Sí, sería lo lógico, la verdad. Patrón. Pero bueno, hay que ver que lo acepten porque ahí también entras en conflicto un poco con lo que son, digamos, por ejemplo, Vicente López, la Libertad Avanza Vicente López. Que donde hay casos, por ejemplo, son más o menos 10 municipios estos. ¿Sabes lo que pasa? Vicente López muy particular porque... Muy particular. Pero es el más importante de lo que estamos hablando. ¿Viste? No sé si claro. Lo que tenés ahí es que capaz
se tienen que unir gente que estaba muy, muy en contra. La Libertad Avanza de Vicente López era muy crítica de Soledad Martínez. Sí, y ahora totalmente. como que le dicen, bueno, muchachos, júntense. Yo atrás hablaba con Palomino, que es el coordinador, y me decía, no, mira, por ahora no hay declaraciones, me voy a juntar a mi intendente, vamos a ver. Pero bueno, es una cuestión medio compleja. Sí. Son más o menos 10 municipios, el más capaz populoso es Vicente Pero López. yo creo que es compleja por el jefe del distrito, Puede ser. que es el Macri. Jorge Macri. Sí, puede ser. Y después Creo, algunos más estoy del hablando de algo interior. personal mío, creo lo que yo Sí. veo. Sí, sí. Pero bueno, me parece lo último que falta resolver esos distritos, que bueno, en el caso que no se pueda armar algo en conjunto, bueno, esa gente se irá con los radicales quizás, pienso. Hay que ver, porque hay radicales que siguen pensando ellos ir con la famosa lista 3, vos sabés que están Claro. hablando, especialmente en la segunda sección electoral, Sí. donde tenés gente de Angelicia y digamos, Ajá. tenés un grupito de gente. Pasa que aparte medio internamente mezclado dentro ahí, de los ¿no? radicales hay un lío, porque están los que están con la parte oficial, los que están con Manes, los Sí, que los están que por tienen afuera, rulos y los que están con rulos, Abad, sí, es todo un es un- lío, ni ellos se entienden. Bueno. Son como 4 o 5 sectores distintos. Sí, totalmente de acuerdo. Que entre todos juntan 3 puntos con toda la Chicos, quiero sacar un temita chiquito que está hoy en boca de todos, que es que aparentemente una de las cadenas más grandes de supermercados ha puesto la cadena en Argentina en venta. Y estoy hablando de Carrefour. Carrefour ha puesto al Deutsche Bank como interviniente para vender todo grupo Carrefour Argentina. Lo que todavía no tengo entendido, si vende el Carrefour Sol o vende también 10%. Porque también es del grupo. Eso todavía no lo tengo muy claro. Pero los chicos se están yendo porque hay una cosa que es cierta, y gente como nosotros que somos proveedores de supermercados lo estábamos viendo hace tiempo, que los hipermercados, no teniendo inflación, tienen un costo operativo muy alto y la gente no se acerca. Primero porque están en distancias distintas a los centros comerciales. Segundo, la gente antes iba al hipermercado porque cobraba, vamos a decir la verdad, porque acá no tenemos que caernos ninguna alhaja, cobraba y lo primero que hacía era ir a comprar 5 paquetes de fideos, 3 de tomate, azúcar, yerba, un poco para mantenerse, porque sabían que al otro día la plata que tenían hoy no le alcanzaba. En esa línea los hiper funcionaban. Pero hoy que no hay inflación, que la gente va a comprar hoy, comprar mañana es lo mismo, entonces empieza a comprar en lo que se llama tiendas de aproximación. ¿Qué es lo que está haciendo todo el mundo? No es un tema que no le alcance la plata, sino que es un tema que para qué voy a poner mi sueldo ahí en alimentos si no me da ningún cero beneficio. Y eso genera que los hipermercados, con los costos operativos que tienen, están con problemas. Eso ya lo veníamos viendo de hace tiempo, nosotros como proveedores veníamos viendo hace rato, y falta el ayornamiento también por parte de los franceses, y a eso hay que sumarle también que la comercialización está cambiando mucho con el tema de compra digital, entonces está cambiando muchísimo el tema de comercialización. Y bueno, en todo este desparramo, Carrefour ha definido irse del país. Yo creo que tendrían que hacer un ayornamiento a la estructura que tienen, pero bueno, ellos van a capitalizarlo de acá y creo que lo van a estar invirtiendo en España, en Brasil, no sé en dónde, que quieren hacerse más fuerza de ahí. Pero se están yendo no por un tema del gobierno actual, del tema económico actual, sino el tema que ellos tenían montado un negocio que era netamente, era por volumen y un negocio netamente financiero, porque, vuelvo a repetir, si a mí me compran un chupetín y mañana me piden otro chupetín porque el de hoy me lo vendiste, y a mí el chupetín de hoy me lo vas a pagar dentro de 60 días. Está claro lo que estoy hablando, ¿no? El negocio era netamente financiero. Ese negocio financiero hoy no está tan wow. Sí, convengamos que venían de años de tener ganancias exorbitantes las cadenas. No te olvides que es una compañía que facturó el año pasado 16.000 millones de dólares en Argentina. Sí, sí, sí. A ver, estos son datos, no relatos, ¿no? Sí, 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 tal cual. Son los valores que mostraron ellos en balance.
16.000 palos. Sí, pero bueno, al cambiar las condiciones de juego, obviamente buscar nuevos mercados. Ojo, que todos estamos tratando de Obviamente, modificar, ¿no? a ver, por eso, porque este gobierno nos ha cambiado la regla de juego a todos. Bueno, pero por eso es tan importante que este gobierno pueda seguir con muchas de los cambios profundos que hay que llevar adelante. Sí. O sea, es fundamental que en este país se haga una reforma laboral, es urgente. O sea, Impositiva yo soy también. pyme y desde Sí, hace años sí. y toda mi vida estuve en el sector privado. Y para las pymes hace años que es muy difícil poder crecer. Porque tenés unos costos enormes, o sea, costos de personal, cargas sociales, impuestos. Una reforma impositiva es fundamental. Vos tenés impuestos que son totalmente distorsivos. El impuesto de ingresos brutos es totalmente distorsivo de los precios de los productos. Sí. ¿Por qué los precios? A ver, la otra vez estaba hablando justamente eso con un cliente mío. ¿Cómo puede ser que en este país, donde tenemos absolutamente toda la cadena de producción, un pullover, cualquier pullover salga mucho más caro que traerlo de afuera? Cuando nosotros acá tenemos todo, tenemos desde la oveja, desde el productor que tiene la oveja, hace la lana, hasta el lavadero y exactamente, todo, tenemos el absolutamente ligado, todo. Y un pullover acá te sale 30, 40, 50 y hasta un 60% más caro que traerlo de un país donde no producen la lana. Estamos entendiendo que el problema acá es la carga impositiva en toda la cadena de producción. Porque vos eso no ingresos brutos lo tenés en toda la cadena de producción y lo tenés de manera indirecta, inclusive en cuestiones como lo que es el traslado, el transporte, que es carísimo. O sea, vos tenés que traer la lana desde el interior. Te voy a hacer un a Buenos comentario Aires. que realmente lo agarré medio empezado, pero vale. La tenés que traer es en una camión, locura, porque es una locura. tenemos que volver al principio. O sea, el transporte más barato terrestre es el ferrocarril. Totalmente Y donde de no acuerdo. llega el ferrocarril tiene que llegar el camión. Tal cual. Pero cuando hicieron el negocio, destruyeron todas las vías férreas y incorporaron al camión, y eso lo que abarató, y eso lo que encareció, el costo de todos los bienes, servicios y mercadería. Bueno, Y otra cosa, mira, Carrefour, una cosita, paréntesis, Carrefour siempre mostró la hilacha en los cambios económicos que hubo. Siempre. Siempre. Estoy de acuerdo contigo. Siempre marcó Marcó la línea. La línea. Sí, totalmente. Entonces, ahí, viste, yo quisiera ver ahora. Pero segundo, otra de las cosas, se encareció con el flete y nunca se utilizaron los puertos. Otra de las cosas que nosotros tenemos. Otra historia. Problemas gravísimos con los puertos. Con toda la hidrovía más la costa argentina, que es inmensa, tremenda, jamás se desarrolló. Exactamente. No hubo un plan de políticas naviera navieras. para que parte del transporte se haga por vía fluvial o marítima. Sí. Porque también fue un negocio, porque también fue un negocio. Pero no hablemos de la palabra negocio, digamos que también fue un negociado, porque tenemos que diferenciar. Yo quiero traer a colación algo que tiene que ver con lo que vos decís de la reforma laboral. Las palabras de una frase de Jorge Bustamante en el libro La República Corporativa, que para mayor precisión está en la página 145. Para los sindicatos argentinos, el tiempo ha quedado congelado en la década del 40 y su lenguaje parece extraído de algún libro, de algún radioteatro, lacrimoso y sobreactuado. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Así es. 100% de acuerdo. Justo me vino como anillo al dedo para poner este bocadillo. Ahora, vos sabés que vos dijiste que el tema que acá tenemos transporte nuestros con camión. Es verdad. Ahora, yo digo, ¿cuesta mucho copiar lo que están haciendo otros países? Si hay un país que tiene territorio más grande que el nuestro es Estados Unidos, ¿estamos de acuerdo? Claro. Porque van de costa a costa. Sí. Pero si fíjate... sí. Si vos ves la combinación que hace tren-camiones Estados Unidos, es maravillosa. Es maravillosa. Porque lo que están haciendo ellos es subir el semi arriba de un playo de tren y van de una costa a la otra y hacen puerta a puerta con el camión, con otro tractor. Pero van con el camión. Pero fíjate. Pero es la combinación. Y eso es un abaratamiento de costo. Pero fíjate que el desarrollo de las vías férreas en Estados Unidos es un cuadriculado.
es de norte a sur y de oeste a este, y en cada punto hay un clavo de oro, que eso selló la unidad nacional. Te Nosotros... hago un comentario chiquitito para Sí. estamos hablando del tema. Santiriza, ¿cómo se llama el dueño de Alvar? Bueno. Él dijo tiempo atrás algo que me llamó la atención y lo comprobé que es cierto. Él tiene la planta a 900 metros de puerto. El costo de esos 900 metros es igual que el costo del puerto a China. Sí, tal cual. Tal cual, es una Lo locura. dijo él, ¿eh? Sí, es una locura. 900 metros. Chicos, entendamos lo que estamos hablando, ¿no? Mirá, Entonces, hablando de costos, y quería comentarte algo que lo encontré a medias, y es apoyando lo que vos decías antes, y no puedo acordar cómo se llama la persona, vuelvo a repetirlo, agarré a medias el reportaje. Una persona que produce algo en Argentina, conocido aparentemente por lo que estaba hablando, y exporta a Chile. Entonces el tipo dice esto: mi producto, yo te pongo un precio determinado, mi producto aquí en Argentina, yo lo vendo a 10 pesos. Yo lo exporto a Chile, tengo que agregarle a mi costo, 10 pesos precio de venta al público. A mi costo tengo entre un 6 y un 7% de la logística para llevar a Chile. En Chile mi producto en la góndola vale 8. ¿Cuál es la diferencia? Las tasas de interés son una décima de lo que pagamos nosotros, la tasa impositiva es costo el 10% de argentino. lo que pagamos nosotros. ¿Sabés qué se llama? Entonces, Sí, costo ahí te argentino. está hablando El costo alguien que argentino. produce acá, que exporta a Chile y en Chile lo vende más barato que lo que vende acá. Sí. Y el problema no es él, porque es el mismo productor. El problema son los impuestos en el medio. Mirá, volviendo al tema de los ferrocarriles, la oportunidad histórica se perdió en la década del 90 de reformular las vías, el trazado de vías férreas. Acuérdense que todo convergía en el puerto de Buenos Aires porque la exportación se hacía, lo que venía del interior del país se hacía a través del puerto. Por lo tanto, todas las vías férreas de todos los ferrocarriles Tal cual. terminaban en Buenos Aires. Ujú. La oportunidad histórica era esa, como de norte a sur y de este a oeste o de oeste a este. ¿Para qué? Para que todo el país estuviera integrado y ahí sí llegaba el camión donde el ferrocarril pequeños no pueblos, llega. las pequeñas Pero, Igual Eduardo, que el ¿sabés trazado lo- de Estados ¿sabés- Unidos. sabés Yo lo vengo que- diciendo sabés hace lo que años. nos El está trazado faltando? de Estados Nos Unidos. está faltando también puertos de agua profunda, querido. Pero por Porque, supuesto. a ver si está por claro. supuesto. Estar haciendo dragado es caro. Pero Y aparte, hay Pero cierto. uniendo- Vos estás Mirá, limitado, el como tema- si fuera el canal de Panamá. el- Estás limitado el a un tema- el tema- tonelaje. El Perdón. tema de la hidrovía viene el que trató el tema de la hidrovía en profundidad y habría que leerlo. No te estoy mal hablando que, solo de mal la que les hidrovía, pese te a- estoy hablando de los puertos donde Sí, estás sí, cargando. sí, sí. No vayas muy lejos. Vos en Rosario estás cargando grano en barcos de media talla. Correcto. No estás un XL, ¿eh? Sí, no, Estás no, con no, un bueno, L, porque no sí, puedes meter otro sí, barco de más tamaño. Escúchame, yo lo he visto Porque en tenemos el, problema de calado. lo he visto en el Amazonas, los mismos barcos de ultramar entrar al Amazonas por el Amazonas para dejar la carga en el interior de Brasil. Quiero contarles algo. Mira con esto. Ya estamos Un viendo. minuto. Decime. Yo estuve con Power Chain, una Sí. de las empresas más grandes, cuando yo estaba trabajando ahí. Los trajes, yo cené con los CEOs acá y demás. Tenían todo para hacer los dragados, mucho más barato. No es lo que encarece el dragado. Encarece, como dice él, el negociado. Totalmente O de sea, acuerdo. convengamos porque no es el problema. Yo tuve la oportunidad de conocerlos. Ujú. Tuve la oportunidad de ver todo, me entregaron el pendrive y me dijeron, si usted está cerca del presidente, por favor, nosotros estamos. Señores, el negociado. Claudia, fíjate un detalle. Las barcazas, que estamos hablando de la hidrovía, el 90% tiene bandera paraguaya. Por un tema de Tal impositivo. cual. Chicos, se nos hizo corto el programa. Pido disculpas nuevamente por llegar tarde, pero disculpa a todos los oyentes. Gracias a todos los que nos han acompañado. Por favor, despedite. Muy bien, muchas gracias por brindarnos el No, espacio. al contrario. Muy interesante la charla y seguramente vamos a volver a Que repetir. no te quepa la menor duda y con mejor tiempo para poder hablar. Claudia. No, muchas gracias, Elías. Gracias, Eduardo. Gracias por conocerlos. También a Clau, a todos. Es un placer estar.
Eduardo. Bueno, muchas gracias por el espacio que me han dado para comentar este informe que hemos dado y por toda la charla en general. Y bueno, hoy con 9 de julio yo quiero culminar diciendo viva la patria. Viva. Viva. Claro, viva. Claudio. Viva la patria, que River gana el domingo. Chicos, un comentario. El día sábado próximo, en la calle 11 de septiembre al 686 de Pilar, estamos abriendo la Casa Libertaria. Están todos invitados, que vengan, que nos escuchen y que lo escuchemos también nosotros a todos los pilarenses, que Pilar está muy abandonado. Gracias por acompañarnos. Esto es Seamos Serios. Mi nombre es Elías Casagrande. Gracias, gracias, gracias.